Ah, bueno, estamos en la serie Cristo, el centro de las Escrituras. Y, ¿verdad? Para recapitular, para aquellos que, no sé, si puede que no lo sepan, que nos visitan hoy, estamos viendo en el Antiguo Testamento tipos de Cristo. Esto es, figuras, personas, cosas, roles, eventos que apuntaban a la persona de Jesús posteriormente en el Nuevo Testamento. Eso es lo que se conoce como un tipo de Cristo. Y hemos visto varios, y hoy toca ver a Josué. Josué, el sucesor de Moisés, con quien el pueblo de Israel entró finalmente a la tierra prometida. Y hay varias formas en que podemos ver a Josué como un tipo de Cristo. Voy a mencionar unas cuantas. Para empezar, el nombre, ¿verdad? Porque Josué, Jesús son prácticamente el mismo nombre. Jehová es salvación, y vamos a hablar de eso más adelante, pero también podemos ver en Josué como tipo de Cristo, como líder, como guía del pueblo. Podemos verlo como el conquistador que conquista a los enemigos del pueblo de Dios, así como Jesús conquistó los enemigos también del pueblo de Dios en la cruz. Podemos verlo como dando descanso, como el que brinda ese descanso al pueblo que andaba en el desierto deambulando, ¿verdad? Por ahí. Y nosotros, que andábamos también en un desierto, muertos, pues Jesús nos trae al descanso. Podemos verlo también como ejemplo de obediencia a la ley de Dios, porque si dice la palabra que Josué obedeció la ley de Dios, evidentemente no como Cristo, pero podemos verlo también como dador de la herencia. El pueblo de Israel tenía una herencia, ¿verdad? En la tierra, y fue con Josué, ¿verdad? A partir de la segunda mitad, en la segunda mitad del libro de Josué, que entonces empiezan a repartir las tierras, ¿no? Y así nosotros también en Jesús tenemos una herencia. Entonces hay un par más de posibles formas en las que podemos estudiar esa guía, esa dirección, ¿verdad? Cómo Josué apunta a la persona de Jesús. Pero hoy yo quiero centrarnos en dos de estas que mencioné. El nombre de Jesús, de Josué, ¿verdad? Dios es salvación. Y Josué como el que logró ese descanso para el pueblo de Dios en la misma manera. O no en la misma manera, pero similar a la manera, apuntando a la manera en que Jesús iba a lograr el descanso para la humanidad también. Y el texto que vamos a estar usando para esto es Josué 1, del 1 al 9. Un texto conocido, muy citado por mucha gente. Y vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice Josué 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Ese libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor, te alabamos Señor por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es luz para nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir aquí a explicarla, a estudiarla, a exponerla. Gracias por ese privilegio, Señor. Te pido que tú seas con nosotros, que seas conmigo, que voy a estar exponiendo este pasaje. Padre, que tu mensaje pueda salir claro, pueda salir, Señor, de una manera que tu Espíritu lo pueda usar, Señor, para cambiar las vidas de los que aquí estamos, así como la mía, así como la de todos.
tú te puedas glorificar, Señor, a través de la predicación de tu palabra. No por mí, Señor, porque no soy digno de estar aquí, sino por Cristo, por su obra redentora, por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. En tu nombre. Amén. Entonces, para hablar de Josué, como no hemos hablado de Josué, lo primero que hay que hacer es hablar de quién era Josué, ¿verdad? Y Josué, como dijimos ya, fue el líder de Israel que sucedió a Moisés, que llevó a Israel a la tierra prometida. Después de Moisés, Moisés fue el más grande líder de Israel y probablemente uno de los más grandes líderes de toda la historia. Y Josué era que tenía que llenar esos zapatos. Josué era el que iba a venir después que Moisés se fuera. Josué era el que le iban a decir, sí, pero con Moisés. No, Josué está bien, pero mira, yo creo que Moisés hubiera... ¿Pero qué hubiera hecho Moisés? ¿Tú te preguntaste eso, Josué? Probablemente Josué recibió muchos de estos consejos. Pero Josué no se queda corto como líder tampoco. Y pudiéramos hablar muchísimo, de hecho, de Josué como líder. Pero bueno, antes de eso, se llamaba Oseas. Realmente Josué, su papá, Nun, Nun le puso Oseas. El que le cambió el nombre fue Moisés, que le puso Josué. Era de la tribu de Efraín. Y fue un gran líder realmente. Y no fue un liderazgo que se dio de la noche a la mañana. Desde muy temprano, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, vemos que Josué era ayudante de Moisés. No solo ayudante, sino que Josué deliberadamente estaba pasando mucho tiempo con Moisés. Éxodo 33:11. Dice, y el Señor acostumbraba a hablar cara a cara con Moisés, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Deliberadamente Josué pasaba tiempo con Moisés. Y esto, evidentemente, luego se ve en el desarrollo del liderazgo o de la era de Josué como líder. Josué fue un gran guerrero, pero él tampoco entró a la primera batalla, ¿verdad? No fue de golpe. El primero tuvo otras batallas que Moisés le asignó antes de poder liderar al pueblo a conquistar toda la tierra de Canaán. Y vemos de hecho cómo se va desarrollando la madurez de Josué. Vemos como cuando Moisés baja con las tablas de los mandamientos y el pueblo está haciendo todo el desorden con el becerro de oro, el que le dice a Moisés, oye, hay gritos de guerra allá abajo, es Josué. O sea, Moisés subió con Josué, evidentemente no subió hasta allá arriba Josué, pero sí subió con él. Y cuando Moisés viene bajando, que ya se encuentra con Josué de nuevo, Josué le dice, oye, hay gritos de guerra. Y Moisés es que le dice, eso no es guerra, no. Es otra cosa. Pero luego vemos también como cuando aparecen dos, Eldad y Meldad, creo, que aparecen dos profetas, ¿verdad? En la tierra de Israel. Entonces Josué va donde Moisés y le dice, Moisés, pero están profetizando y no eres tú que estás profetizando, ¿y qué es esto? Y Moisés le dice, tranquilo, ojalá todos puedan profetizar. O sea, vemos un Josué que está desarrollándose, ¿verdad? Que todavía, de hecho, puede ser que con cierta inmadurez, pero esa madurez se va desarrollando. Y vemos cuando entran entonces los espías que vuelven a dar el reporte y que todo el mundo dice, bueno, no, todo el mundo no. Hay 2 espías y hay 10 espías que dicen, aquí vamos a perder, esos tipos son unos gigantes, eso, mira, aquí nos van a arrasar, yo creo que mejor recojamos nuestro motete y vámonos para Egipto de nuevo, vamos a asignar un líder, Moisés, tú acabaste aquí. Y eso el pueblo lo dice. Que muchas veces nos olvidamos que lo dice después de todas las 10 plagas, después de todo lo que pasó, todo eso. Pero el pueblo lo dice. Pero Josué y Caleb dicen no. ¿Y cómo se le ocurre a ustedes decir eso? Y confrontan al pueblo, y lo confrontan de tal manera que el pueblo quería apedrearlos. Y ahí Dios es que se mete, no Moisés ni siquiera. Porque luego el texto dice que se apareció la gloria de Dios en el tabernáculo y entonces Dios interviene y ahí es que le dice, ustedes se van a pasar 40 años dando vueltas y no van a entrar. Entonces podemos hablar del liderazgo de Josué, de cómo se fue desarrollando. Podemos hablar de la obediencia de Josué a la ley
Josué 11:15 de hecho dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés le ordenó a Josué. Y así Josué lo hizo. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Josué fue obediente, así como Cristo fue obediente. Obviamente la obediencia de Josué no fue una obediencia como la de Cristo, pero puede ser un tipo de Cristo. Como conquistador ya lo vimos. Pero de nuevo, vamos a centrarnos en dos. Primera, el nombre de Josué apunta al nombre de Jesús. Jesús, de hecho, es la forma griega del nombre hebreo Josué. Josué es el nombre hebreo, Jesús es la forma griega de ese nombre. Y significa Jehová es salvación o Jehová salva. En Mateo 1:21, de hecho, que es que se le pone por nombre Jesús, el ángel le está diciendo a José, ¿verdad? Todavía no esposo de María, que María pues estaba encinta y que iba a dar a luz un hijo, porque José, que era un hombre serio, cuando se entera de que estaba embarazada, la iba a dejar. Y la iba a dejar sin hacer mucha bulla, para guardarla. Pero el ángel se aparece y le dice, no, José, esto es de Dios, esto no fue algo malo que hizo María. Y en esa conversación, o en ese mensaje que le da el ángel a José, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Josué es una prefigura de Cristo en ese sentido. Josué fue la salvación, de alguna manera, para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, deambulando, sin rumbo, sin hogar, nómadas, hasta que Josué lo lleva a la tierra prometida. Y así nosotros estábamos perdidos, sin rumbo, hasta que Dios nos fue a buscar y nos trajo a su reino a través de Jesús. Colosenses 1:13-14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y aquí en Colosenses vemos algo, y es que queda sumamente claro que quien da esa salvación es Dios mismo. Pero asimismo, en el tiempo de Josué, quien dio la salvación fue Dios mismo también, no fue Josué. Y Josué lo sabía. Josué lo sabía. Si leemos lo que dice Josué cuando el pueblo se rebela, ¿verdad? Aquí en Números, que se rebela, que dice que no vamos a entrar, que esta gente nos van a matar, y se rebela contra Dios. Dice Josué en Números 13:8-9, si el Señor se agrada de nosotros. Eso es lo que cuando él confronta al pueblo, parte de lo que le dice es esto: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Una tierra que emana leche y miel. Versículo 9, solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Josué estaba claro. Quien iba a entregar la tierra al pueblo de Israel no era Josué, no era él, no era el pueblo, no eran sus caballos, ni sus jinetes, ni sus carros. Era Dios mismo. Lo único que ellos tenían que hacer es, versículo 9, no rebelarse contra Dios. Eso es como una pregunta que alguien pudiera hacer, ¿verdad? Alguien viene, ¿verdad? Un ejemplo hipotético, alguien viene y pregunta, oye, ¿qué yo puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta es nada. Entonces, claro, la otra persona, quien hace la pregunta, dice nada, o sea que ya, perdí la oportunidad. No fue que perdiste la oportunidad, es que tú no puedes hacer nada. Porque quien hizo todo lo que se podía haber hecho, ya lo hizo. Entonces tú llegaste tarde a hacer algo, ya tú llegaste tarde. Porque ya todo está hecho. Y más o menos eso es lo que Josué trata de decir. No, es Dios que nos lo va a entregar, no somos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no rebelarnos contra Dios, es obedecerlo. Entonces, me llama la atención que Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué, que significa Jehová es salvación, ¿verdad? Jehová salva. Entonces la gente está constantemente hablando con Josué, diciendo Jehová salva, Jehová es salvación, Jehová salva, Jehová es salvación. Cada vez que tenga una conversación con Josué, lo que le está diciendo es, oye, Jehová salva. Oye, Jehová salva, es que nos van a matar. ¿Cómo? Jehová salva. Sí, no, es que no, o sea, no tenemos salvación, Jehová salva. O sea, me llama la atención. Y Moisés lo hace, evidentemente, dentro de todo el marco de orquestación divina, lo hace a propósito. Jehová salva. Y como quiera,
no confían en Dios para salvación. Y tú dirás, bueno, eso también eso es el pueblo judío, que en el Antiguo Testamento. Pero nosotros estamos claros. Nosotros estamos clarísimos. Estamos tan claros que el Nuevo Testamento tiene que decirlo un montonazo de veces. Y tenemos que recordarnos a nosotros un montón de veces, siempre, constantemente. Y yo voy a leer, aquí hay 6. Habían más, lo dejé en 6. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y le voy a dejar ahí. Pero aquí hay 5 más. Y yo tenía una lista de 15 que la borré. O sea, constantemente en el Nuevo Testamento se menciona, y nosotros constantemente tenemos que recordarnos. Si no hubiésemos tenido que recordárnoslo tantas veces, con tanta frecuencia, constantemente, pues Dios no lo hubiera puesto en el Nuevo Testamento tantas veces tampoco. Pero el problema es que eso va en contra del orgullo de nosotros. Porque nosotros no queremos entender, no queremos aceptar. Lo entendemos, lo sabemos, pero no queremos aceptar la realidad de que no podemos. Y muchas veces tampoco queremos aceptar la realidad de que no tenemos que hacerlo. Porque humilla, ¿verdad? Ayer pensaba, como estaba preparando esto, pues ayer estaba con Olivia, mi hija, en un torneo de tenis. Y bueno, habíamos un grupo de padres ahí y alguien pide un café, alguien pide un agua. Y entonces viene la muchacha, ¿verdad? Y trae la cuenta. Y yo pagué la cuenta, eran 2 cafés y un agua. Bueno, y yo pagué la cuenta. Entonces me pregunta la persona con quien yo estaba, me dice, ay, el café. No, yo lo pagué. Ay, gracias, veo. Entonces me quedé pensando en eso, porque a veces hacen eso con nosotros y uno como que, no, pero ¿por qué? No, pero espérate, pero yo puedo pagar, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, como que, o sea, que tú entiendes que yo no puedo pagarlo, ¿eh? O sea, como que no nos gusta recibir eso. Entonces cuando llega la salvación, pues muchísimo menos. Y eso es orgullo. Pero ese es el orgullo que está en la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. En ambos testamentos la salvación es del Señor. Y hacemos uso, por decirlo de alguna manera, de esa salvación por medio de la fe. Josué tuvo fe en Dios. Josué confió en Dios. Él sabía que quien iba a salvarlo era Dios, no eran ellos. Él lo sabía. Y asimismo Abraham, Moisés y los demás creyentes del Antiguo Testamento, los demás cristianos del Antiguo Testamento, también lo creyeron. Siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. Y esto lo hemos visto antes aquí, hemos predicado esto antes, pero hay que seguir haciéndolo. La salvación es del Señor, no es de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, ni tenemos que hacer nada. Gracias a Dios. Pero es difícil aceptarlo. Pero ese es el primer punto. Josué, su mismo nombre, apunta a la persona de Jesús, cuyo nombre evidentemente apunta a su obra redentora. Jehová es salvación, Jehová salva. Él tuvo que venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y el segundo punto que quiero ver sale de este primer punto. Este segundo punto es, sin salvación no tenemos descanso. Entonces, vemos en Josué ese tipo de Cristo, en el que fue la persona que llevó a Israel a la tierra prometida a darle el descanso que tanto querían. Pero sin salvación no tenemos descanso. Y así como Jesús hizo la obra redentora por nosotros y así obtenemos descanso. Entonces aquí está esta segunda cosa que queremos explorar de aquí al final del mensaje. Voy a decir, ya cerrando con esto, para poder decirlo 3 o 4 veces más. Hebreos 4, 8, 9 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Es decir, se habló del reposo que Josué les dio a los israelitas.
Pero ese reposo no fue suficiente. Y esa idea de ese reposo se rescata en Hebreos y dice, si Josué les hubiera dado ese reposo definitivo, si eso hubiese sido suficiente, no se hubiese hablado de nuevo de otro reposo. O sea que no fue suficiente. ¿Y por qué no fue suficiente? Dice un estudioso, Guido Jensen, del Antiguo Testamento, que Josué es el clímax de una historia progresiva, así como también el inicio de una nueva experiencia para el pueblo de Israel. Entonces Josué es el clímax, es el punto más alto de que desde Abraham, desde la promesa de Abraham, ¿ah? Que Dios le dice, sí, vete de tu tierra, que yo te daré esta otra. Y luego de ahí viene con Isaac, y luego con Jacob, y Egipto 400 años, y bueno, cuando van a entrar a la tierra prometida pasa lo que pasa, 40 años más y todo esto. Y por fin el clímax de eso, de esas promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero también es el inicio de una nueva experiencia de Dios con el pueblo, en la que ya les da descanso. Y en ese sentido, Cristo también es ese clímax. Desde Génesis, ¿verdad? Que empieza el problema del pecado. ¿Y ahora qué hacemos? Todo el Antiguo Testamento es la preparación para eso. Cuando dice que la ley es nuestro ayo, ¿verdad? A-Y-O, nuestro ayo, es como nuestra ayuda. La ley lo que vino a enseñarnos es, oye, tú necesitas esto. Todo eso es para llegar a la persona de Jesús. Pero igual que cuando entran a la tierra prometida, entonces ahora empieza como una nueva relación. Esa interacción cambia, pues así mismo nosotros. Porque luego de la crucifixión y la resurrección de la persona de Jesús, entonces ahora estamos en una naturaleza regenerada. Entonces empieza una nueva relación. Somos una nueva criatura, como dice la palabra. Apuntando a una creación incorruptible, luego, al final. Pero en el caso de Josué, esa nueva etapa de la historia de Israel, en la tierra prometida, de descanso, de paz, de bendiciones, de prosperidad. Josué 21, 43, 45 dice, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Entraron y obtuvieron ese descanso, obtuvieron esa seguridad, obtuvieron esa prosperidad. Y una nota histórica, esto que está aquí, es lo que el pueblo de Israel hoy, de la nación de Israel, hoy anda buscando. A raíz de los ataques que hubo en Israel en octubre 7 del año pasado, yo veía, creo que era, no sé si era una noticia o un reportaje, no recuerdo, pero a alguien israelí, ¿verdad?, viviendo allá, que una de las cosas con este evento que pasó es que el Estado israelí les falló la promesa de descanso. O sea, el Estado se formó en el 1969, creo, de nuevo, ¿verdad? Porque estaban todos los judíos regados por el mundo. Y dijeron, no, vamos a hacer ese Estado ahora donde nosotros ya, después de la guerra mundial, de los nazis, no sé qué, de toda persecución y tal, ahí podemos obtener descanso, ahí podemos obtener paz y tranquilidad. Y el problema de octubre 7 fue que de repente tuvieron que reconocer, oye, no pudimos, yo como Estado israelí, no pudimos dar ese descanso, no pudimos garantizar esa tranquilidad y esa paz. Esto que sí tuvieron cuando Josué. Todavía lo están esperando, pero el problema es que el pueblo judío lamentablemente no entendió que ese descanso no iba a poder ser permanente, no iba a poder ser perpetuo. Era imposible. ¿Por qué era imposible? ¿Por las naciones cananeas? No. ¿Por qué era imposible? Porque en el futuro, después, más adelante, iban a venir naciones mucho más grandes alrededor y los musulmanes y tal. No. Pero era imposible. Y alguien puede decir, pero vamos a ver, fue Dios que se lo prometió. ¿Cómo es posible
que si Dios fue que se lo prometió, ahora tú me vas a decir que eso era imposible. Valga la redundancia. El problema es que, como dijimos hace unos domingos, en la relación Dios-hombre, el que tiene que elevarse, ¿verdad?, es el hombre, no es Dios que tiene que rebajarse. Y hay un problema ahí, porque Dios es santo y nosotros no. Y Dios no puede sacrificar, Dios no puede abandonar, no puede dejar a su lado su santidad para relacionarse con nosotros. Y si Dios es santo y perfecto, el que se relacione con seres no santos y no perfectos, lo mancha a Él, no lo hace ni santo ni perfecto. Porque como decíamos, y creo que decíamos ese mismo ejemplo, ¿qué es más perfecto? Un Dios que no se relaciona con gente imperfecta o un Dios que se relaciona con gente imperfecta. Más perfecto es alguien que no se relaciona con gente imperfecta. Entonces hay un problema. Hay una solución, Dios, pero vamos a seguir desarrollando la idea. Ese descanso era imposible. ¿Por qué? Porque como dice el Levítico, el pueblo tenía que ser santo como Dios era santo. Si no, no podía quedarse en el descanso. Era imposible. Dios no puede rebajarse. Y tú dirás, ¿y dónde estaba eso? Eso está, bueno, tantas veces como en el Nuevo Testamento se dice que la salvación del Señor, tantas veces en el Antiguo Testamento se dice que si tú no cumples la ley, Dios no te va a bendecir. Deuteronomio 28:1, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todo su mandamiento que yo te mando hoy, tal. Éxodo 19:5, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, tal. Levítico 26:3, si andan conforme a mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlo por obra, entonces, tal. Deuteronomio 11:13, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que yo le ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirlo con todo su corazón y con toda su alma, entonces, Deuteronomio 6:17, diligentemente guardarán los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que les he mandado. Harán lo que es justo y bueno ante los ojos del Señor. Deuteronomio 7:12, y sucederá que por haber escuchado esos decretos y haberlos guardado y cumplido, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Levítico 25:18, cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis ordenanzas para ponerlas a obra, a fin de que, y esos son 7, hay muchos más. Deuteronomio 8:7-10, porque el Señor tu Dios te trae una tierra buena, una tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales, que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granados, una tierra de olivos, de aceite y de miel. Una tierra donde no comerás el pan con escasez, donde no te faltará nada. Una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¿Qué dice el versículo 6 anterior a este pasaje? Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Siempre ha estado la condicionante. Entonces, ¿pero qué pasa si no se cumple entonces esa ley? Porque bueno, ok, lo vas a guardar y si lo guardas pasa esto, pero y si no, no, hasta eso quedó claro. Y vamos a utilizar solamente este mismo pasaje, porque en Deuteronomio 8, donde está esto, el 19 y 20, versículos 19 y 20 dicen, pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Entonces la realidad es que es imposible para el hombre cumplir a cabalidad con la ley de Dios, guardar sus mandamientos, cumplir sus estatutos y ordenanzas. Hay un problema. Entonces Dios, ¿por qué lo pide? Porque se goza en vernos fallar. No. Vamos al texto de hoy. Josué 1, 6-8. Dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres, que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuida de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y tendrás éxito. Aquí hay promesas. Versículo 6, darás a este pueblo posesión de la tierra.
Versículo 8, harás prosperar tu camino, tendrás éxito. Pero tiene una condicionante, cuida de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces leemos este texto y entendemos que las promesas del versículo 6 y versículo 8 vienen automáticamente si tú eres fuerte y valiente. Tú lo único que tienes que hacer es ser fuerte y valiente y llegan la promesa. No, eso no es lo que dice ahí. Al revés, Josué debe ser fuerte y valiente y Dios lo exhorta a ser fuerte y valiente porque si él cumple la ley, él va a obtener la promesa. Él lo único que tiene que hacer es no rebelarse contra Dios. Él debe ser fuerte y valiente, claro que sí, cuando cumpla la ley. Porque Deuteronomio, que se escribió antes, ¿verdad? Ya lo leímos y se mencionó un montón de veces, pero ya lo leímos, Deuteronomio 8. Si tú no cumples la ley, a ti te va a pasar como a esa nación. Entonces, si ya Dios me está diciendo que si yo no cumplo la ley, a mí me va a pasar como a esa nación, pues si yo no cumplo la ley, mi fortaleza y mi valentía no me valen de absolutamente nada. Entonces muchas veces leemos ese pasaje y decimos, no, sé fuerte y sé valiente. Y lo damos como consejo. No, sé fuerte y valiente. Ok, sé fuerte y valiente si tú cuidas de cumplir toda la ley. Y si de esta ley no se aparta de tu boca. Y si tú meditas en ella de día y de noche. Entonces sí, sé fuerte y valiente. Porque entonces sí, yo daré al pueblo la posesión de la tierra. Entonces sí, yo haré prosperar tu camino y tendrás éxito. Ya, pero entonces no vamos a ser fuertes y valientes nunca, porque nunca podemos cumplir la ley. O sea, no hay forma. Somos muy dados al pecado. Nuestra naturaleza es contraria a la voluntad de Dios, a su santidad. Nos gusta mucho pecar. Eso es lo que queremos hacer. Pero la ley tiene que cumplirse porque Dios es santo. Entonces, cualquiera diría, eso es una contradicción o una paradoja. Cuando menos, ¿verdad? No, tuve un entuerto aquí. No sé si aquí dicen entuerto, ¿verdad? Un problema muy grande. Pero no, eso no es una contradicción, ni una paradoja, ni un entuerto, nada. Y vamos a Deuteronomio 30 para ver cómo podemos resolver este problema. Deuteronomio 30, versículos 11 y 14. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. Oye, esta ley es imposible de cumplir. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. O sea, encima de todo, no, es que se supone que debe ser fácil. Y aquí hay varios sentidos en este pasaje, porque realmente no es complicado, no es complejo, es simple. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, pero lo sabemos. Pero no hay que venir y que baje el ángel de no sé quién, no, explicar nada, no, ya eso está claro. Después luego vemos en Romanos que Dios puso su ley en el corazón de todos los hombres. Eso no es complicado. Entonces es peor, porque no podemos cumplirlo, pero entonces es fácil. Y Dios lo dice aquí, oye, pero es que esto es fácil. Sin embargo, este pasaje, luego en Romanos 10, Pablo lo interpreta y le da una luz hermosa. Pablo coge este pasaje y lo aplica al Evangelio. Y en Romanos 10, versículos del 6 al 10, dice, pero la justicia que es de la fe dice así. Él está comparando el lenguaje de la fe con el lenguaje de la ley, ¿verdad? El versículo 5 anterior dice que el que vive por la ley vivirá por la ley. Es decir, si tú te mantienes que tú vas a obtener tu vida cumpliendo la ley, bueno, pues tú vives por la ley, no hay ningún problema. Si tú tienes la capacidad de hacerlo y tú lo haces, pues no hay ningún problema.
Alguien pudiera decir, de hecho, que el Evangelio, la salvación siempre es por obra, todavía hoy es por obra. Si tú la cumples, tú eres salvo, pero no que tú no la vas a cumplir. Y de hecho, si nosotros cogemos los méritos de Cristo, fue porque Cristo sí la cumplió. Pero bueno, dice aquí, pero la justicia que es de la fe, dice así, Romanos 10:6, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Oh. Entonces cuando se escribía en Deuteronomio, la ley está ahí, es fácil. No digas, ¿quién tiene que venir del cielo para que lo entendamos? Pablo está diciendo, no, ¿quién tiene que ir al cielo para bajar a Cristo? Pablo dice, no, nadie tiene que hacer eso. ¿Por qué nadie tiene que hacer eso? Porque ya Cristo bajó. Ya bajó. Y luego sigue diciendo, ¿quién descenderá al abismo? En vez de decir, como en Deuteronomio, que dice quién irá al mar, más allá del mar. Dice, no, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién lo tiene que hacer? No, nadie, porque ya lo hizo. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Eso lo dice Deuteronomio, y Pablo entonces aquí dice, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando vemos este versículo en Deuteronomio y cuando lo vemos ahora en Romanos, coge una luz mucho mejor para nosotros. Pablo cita Deuteronomio 30. Cuando vivimos por la fe, versículo 6, no hay que ir a buscar a Cristo al cielo porque ya Él bajó. No hay que ir a buscarlo entre los muertos porque ya resucitó. Y esa ley, ¿verdad? Que está en tu boca, que está cerca de ti, es para nosotros el Evangelio. O sea, miren cómo este entuerto se resuelve. Miren cómo esa contradicción no es una contradicción. Como esta paradoja no es paradójico tampoco. Lo que pasa es que no hay otra forma de conciliar la santidad de Dios con la pecaminosidad humana. Entonces, cuando dice Deuteronomio, sí, esto que está aquí, sí, eso es fácil para ti. Pablo dice, no, espérate, que eso no tiene que ver con la ley. Es que no tiene que ver con la ley. ¿Quién va a ir al cielo a buscar? No, ya Cristo bajó. ¿Quién va a ir al abismo a buscarlo? No, ya Cristo resucitó. La palabra está cerca de ti, es fácil de entender. Claro que es fácil de entender porque es el Evangelio. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo ya. Entonces, vivimos por fe. Dios le dice a Josué, sé valiente si cumples la ley. Pero nosotros ahora leemos eso. Sé valiente porque mi hijo cumplió la ley por ti. Yo no te dejaré ni te desampararé. Porque mi hijo cumplió la ley por ti. No porque tú la cumpliste. Porque sabemos que no la cumplimos. Entonces, ok, sé fuerte y valiente, listo. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Yo creo y soy fuerte y soy valiente y ya, y se acabó. Y me senté y se acabó. No, eso no fue lo que hizo Josué tampoco, ¿eh? De hecho, mencionábamos que Josué se preparó en su tiempo de liderazgo. Peleó batallas más pequeñas, dirigió ejércitos en otras batallas antes, siempre estuvo con Moisés, no se alejaba de la tienda de Moisés. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estaré contigo. Eso no implica que Josué no iba a tener que ir a batallas. Eso no implica que Josué no iba a tener que organizar sus ejércitos y entrenarlos. Eso no implica que Josué iba a sufrir casualties, bajas de guerra, muerte de su gente. Eso no implica eso. Josué tuvo que ir a pelear las batallas. Josué tuvo que enfrentarse con la gente, confrontar al pueblo un montón de veces. Josué tuvo que enfrentar lo que mencionábamos al principio, muchas veces también, no, pero esto no es Moisés. Josué tuvo que pararse en el Jordán y decir, oye, vamos a cruzar, espérate, no, pero
que crucen. Él tuvo que hacerlo. Él no se quedó en su tienda ahí y ya. Sé fuerte y valiente. No, Dios no la va a dar. Vayan a ver. Josué, ¿qué tú estás haciendo? Siendo fuerte y valiente, que eso fue lo que Dios me dijo. No, eso no fue así. Josué primero sirvió a Moisés, fue ayudante de Moisés. Lo que de hecho, pudiéramos hacer hasta un estudio de la vida de Josué como líder y todo su desarrollo como líder. Pero algo siempre me llama la atención de esto, que es algo por lo que he aprendido a través del tiempo. El que no sabe servir, no sabe liderar. Josué aprendió primero a ser ayudante. Josué aprendió primero a servir a Moisés. El que no sabe servir, no sabe liderar. El que lo pone como líder sin haber sido siervo, eso es un problema. Eso es un problema. Entonces sí, Josué, sé fuerte y sé valiente. Y Dios nos dice a nosotros, sí, sean fuertes y valientes porque mi hijo ya cumplió la ley por nosotros. Pero eso no significa que nosotros tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros no tenemos una tierra prometida que conquistar. Pero nosotros tenemos mucha batalla interna. Nosotros tenemos mucho pecado que no nos suelta. Nosotros tenemos muchas relaciones con problemas que tenemos que enfrentar. Tenemos conversaciones muy difíciles que tenemos que tener. ¿Ah? De repente tenemos hijos que hay que corregir. Muchas veces con dureza. Y cuando digo dureza no estoy pensando en un niño chiquito que se le da con una correa. Probablemente estoy pensando en un adolescente casi adulto ya que hay que poner condiciones claras, serias, que va a dar conflicto. Muchas veces tenemos que hacer sacrificio. Ahora estamos hablando de un grupo de oración, aquí, ¿verdad? Eso no es secreto, estamos conversando de eso. Eso implica sacrificio. Entonces alguien puede estar pensando, oye, pero ¿y yo? Porque es que yo le meto 48 horas, 50 horas a la semana a un trabajo. ¿Y cómo ahora yo, y familia, hijo y no sé quién? Bueno, hay sacrificio que hacer. Hay sacrificio que hacer. Dios te va a dar el querer. Te va a poner la disposición, pero te va a habilitar para hacerlo. También te va a dar el hacer. Entonces Dios nos dice, ya la ley fue cumplida, por eso tú no te preocupes. Por eso tú no te preocupes. Tú confía en mí. Tú sé fuerte y sé valiente. Porque la ley ya la cumplieron por ti. Tú lo único que tienes que hacer es no rebelarte contra mí. Tú dirás, bueno, pues entonces tú vuelves a lo mismo, tenemos que cumplir la ley. No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo lo que estoy diciendo es peor que eso. Porque lo que estoy diciendo es, si ya cumplieron la ley por nosotros y nosotros creemos eso y decimos que creemos eso y eso no se ve en nuestra vida, probablemente no fue por nosotros que cumplieron la ley. Probablemente nosotros no estamos ahí todavía. Veía un extracto de la prédica del pastor Miguel Núñez, creo que fue de la semana pasada, que decía que la santificación es progresiva, que lo que tú haces, de repente tú tienes cosas que hace 10 años hacías o no hacías, ¿verdad? Y que ahora sí haces o no haces. Y que hoy tú haces o no haces cosas que en 10 años vas a hacer o no hacer. Pero que si eso no se ve, pues probablemente tú no eres cristiano. Probablemente tú no eres regenerado. Porque el proceso de santificación empieza inmediatamente. Y es progresivo, es orgánico. No es de golpe, eso lo sabemos. Pero no es cero. No es cero. Escuchaba a Tim Keller esta mañana diciendo que el crecimiento no se ve, se mide, pero no se ve. O sea, tú no ves todos los días a mis hijos, yo no lo veo todos los días, diga, mira, está creciendo. ¿Dónde? No, mira, se ve que está creciendo. No, yo no puedo decir eso. Pero yo sí puedo ver que la camisa ahora le queda chiquita. Ahora hay que cambiarle la ropa. Ahora los zapatos no le sirven.
Yo no lo veo. Y así es con nosotros. Así es con nosotros también. Pero si eso no se ve, si los zapatos espiritualmente hablando, ¿verdad? Si los zapatos que nosotros usábamos hace 10 años cuando empezamos el Evangelio todavía lo estamos usando hoy, ahí hay un problema. Y un problema serio. Porque entonces no vale que seamos fuertes y valientes. Porque estamos asumiendo entonces que la salvación es de nosotros y no de Dios. No estamos utilizando entonces los méritos de Cristo en nosotros. No creemos el Evangelio. Para que podamos leer a Josué, yo no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que primero creer, poner nuestra fe, poner nuestra confianza en la obra redentora de Jesús. Para que podamos obtener ese descanso que fue prometido al pueblo, pero que evidentemente el pueblo no iba a poder cumplir, como nosotros tampoco. Y gracias a Dios, en su soberanía, Él decidió abrir esa promesa a todos nosotros. Porque recuérdense, esa promesa fue al pueblo judío, no fue a nosotros. Después sí. Obviamente estaba todo orquestado dentro de su plan. Pero gracias a Dios que fue así. Entonces, hermanos, dejemos de ver versículos como este. Josué, sé fuerte y sé valiente. Y lo decimos como un cliché cristiano, ¿verdad? Ese uno como todo obra para bien. Ok, sí, pero para los que aman a Dios, para los que no aman a Dios, no dice en ningún sitio que todo obra para bien. Entonces se lo decimos a gente que evidentemente no ama a Dios, y lo sabemos, son gente que no son cristianas, de hecho, que rechazan a Dios. No, tú tranquilo, que todo obra para bien. Mira, todo obra para bien. Para mí sí. O sea, todos estos versículos están en su contexto y hay que saber interpretarlos. Entonces, Josué, sé fuerte y sé valiente. Sí. ¿Por qué? Porque mi hijo ya cumplió la ley. La ley que tú tenías que cumplir para poder obtener las promesas. Que si tú cumplías, entonces sí, tenías y podías ser fuerte y valiente. Ya Jesús la cumplió por ti. Entonces tú sí puedes ser fuerte y valiente. Pero si Jesús no la cumplió por ti, no vale la pena que seas fuerte y valiente. Pero si ya Jesús la cumplió, entonces sí, seamos fuertes, seamos valientes. No tenemos que conquistar una tierra, pero sabemos cada uno de nosotros la batalla que tenemos. Pero esas batallas están garantizadas, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Ese descanso está garantizado, no por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por personas en tu palabra como Josué. Señor, que muchas veces lo leemos y si lo leemos aislado, si no lo vemos a la luz de toda tu palabra, si no lo vemos a la luz de todo el Evangelio, podemos quedarnos cortos, podemos quedarnos confundidos. Señor, pero a la luz de tu palabra, podemos leer entonces a Josué y podemos tomar para nosotros esa exhortación de que seamos fuertes y de que seamos valientes. Y tomar para nosotros esas promesas, Señor, de que esas victorias las vamos a conseguir. Padre, pero no de una tierra que hay que conquistar. Ni siquiera, Señor, de temas materiales, de temas, Señor, ni siquiera de enfermedades, de salud, de económicos. No, Señor. Padre, sino de ese proceso de santificación,
Padre, porque tú cumpliste la ley por nosotros. Y eso debería, Señor, poner en nuestro corazón un deseo ferviente de cumplir la ley, de agradarte. Padre, que tu Espíritu ponga ese deseo en nosotros. Padre, para que esas batallas que sí tenemos, en contra de nuestra carne, en contra de nuestros malos hábitos, en contra de hecho, en contra de la cultura de hoy, de situaciones complicadas, de situaciones de debilidad, situaciones, Señor, en las que podemos estar temerosos por la incertidumbre, por amenazas de dolor, pérdidas. Padre, que podamos estar tranquilos, que podamos, Señor, realmente ser fuertes y valientes, porque sabemos que Cristo cumplió la ley por nosotros. Sabemos que por los méritos de Él, esas promesas, tú nos las haces a nosotros. Y esas promesas son nuestras. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.